Bien. Integrales múltiples, ¿no es cierto? ¿Están viendo ese power? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a dar entonces este tema para que ya terminen con la práctica. Ustedes la semana pasada la profe les dio la primera parte de integrales múltiples y bueno, ahora tienen que terminar en esta semana. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver este tema. Sobre todo, acuérdense que yo les doy, digamos, qué es lo que a mí me interesa evaluarlos, ¿sí? Así que anoten bien en sus apuntes, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es extender el concepto de integral que ustedes ya vieron en el análisis matemático 1, que vieron la integral de una sola variable, o sea, la integral entre A y B, dos puntos del dominio, de un cierto intervalo del dominio, de una función de una sola variable independiente f de x diferencial de x. Eso ustedes ya lo vieron en el análisis matemático 1 y ahora lo vamos a ver para funciones de varias variables. A ver, no sé si quiere entrar alguien. Admitir. Ustedes si llegan a ver que algún chico quiere entrar, me avisan, ¿ah? Porque yo cuando presento la pantalla no puedo ver. ¿Me escuchan, chicos? Bueno. Lo que yo les decía que vamos a extender este concepto a funciones de varias variables, que es lo que estamos viendo en esta segunda parte de la teoría. Recuerden, a ver, les voy a mostrar, ¿están viendo ahora esa pizarra? Bueno, o sea, ustedes en el análisis matemático 1 habían visto la integral entre A y B de una función de una sola variable independiente f de x diferencial de x, ¿sí? A esa nosotras lo definíamos de esa manera. ¿Y cómo lo graficábamos? Esto lo graficábamos en un sistema de ejes cartesianos. ¿Alguien quiere entrar, no? A ver. Admitir. Ahí está. Vuelvo. Entonces, si los representamos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, X e Y, ¿sí? Estos puntos, o sea, acá tenemos nuestra función Y igual a f de x. Estoy hablando de una sola variable independiente. Y si acá tomamos un cierto punto del dominio o del intervalo de un dominio A y B, entonces esto es lo que el área bajo la curva es lo que nos representaba esa integral. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Del análisis matemático 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ahora sigamos y hablemos ya para lo que nos interesa a nosotros, que son funciones de varias variables independientes. En general vamos a empezar nuestro análisis con funciones de dos variables independientes, o sea, una z, que va a ser una función de x e y, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a integrar, ahora no sobre un intervalo del dominio, sino sobre una región. ¿Sí? Antes el intervalo de integración era un x que pertenecía al dominio AB, ¿se acuerdan acá? En estas funciones de una sola variable independiente. ¿Sí? En la integral unidimensional. Ahora vamos a trabajar con una región, o sea, un conjunto de puntos x, y que pertenecen a una región S, y esa región S está contenida en el plano, en R2. Y eso es lo que vamos a denominar nosotros región de integración, ¿sí? O sea, de un dominio X que pertenece a un intervalo AB, o sea, de este intervalo de integración en la integral unidimensional, vamos a hablar ahora de una región de integración, o sea, vamos a integrar sobre una región. Y vamos a ver también las aplicaciones de integrales dobles
y los conceptos que nosotros necesitamos para el manejo también de integrales triples. Bien, vamos a empezar hablando de una función escalonada. O sea, vamos a avanzar de a poquito. O sea, vamos a hablar de una integral doble, pero de una función escalonada y sobre una región rectangular. O sea, vamos a poner ciertas restricciones. Parece que alguien quiere entrar, espera. Bueno, sigo. Entonces, vamos a hablar de una función escalonada, donde vamos a decir que una función escalonada es una función constante en una cierta región. Es una región rectangular, o sea, vamos a hablar de una función que tiene esa característica que es constante en una región y encima es constante en una región rectangular Q, que la vamos a llamar, que está contenida en el plano R2, ¿sí? O sea que nosotros, si dibujamos, vamos a trabajar ahora en el plano, ¿sí? En XY, vamos a tomar una región rectangular, ¿sí? Acá entre A y B, acá entre C y D. Esta va a ser mi región Q, que es una región rectangular. Y ahí voy a hacer particiones, es decir, la voy a dividir en subrectángulos más chiquititos. Y en cada subrectángulo yo voy a decir que tengo definida una función constante, que esa es la función escalonada. Esta Q es la que yo voy a denominar ahora mi región de integración. O sea, ya no voy a estar hablando de un intervalo AB de integración, sino de una región Q que se encuentra en el plano XY, que es una región de integración. Y esa región de integración la subdivido, ¿sí? La divido en subrectángulos más chiquititos. Y en cada subrectángulo yo voy a tener una función definida, una función escalonada, que es una función que tiene un valor constante en cada subrectángulo. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Bueno, entonces, acá lo tienen, fíjense, acá en el plano, acá en la base, tengo X e Y, o sea, y ahí tengo la región Q que yo dibujé recién. Y ahí están las subdivisiones, ¿sí? Los subrectángulos. Y acá dibujé un tercer eje, que es el eje Z, donde grafiqué mi función. Y fíjense, en cada subrectángulo tengo una función, que es esta. Es como si tuviera cajitas de distinto tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven al gráfico? Entonces, con este tipo de funciones vamos a trabajar con funciones escalonadas que tienen un valor constante. Por ejemplo, en este subrectángulo que está ahí acá abajo, tengo esta función que tiene ese valor constante. En el que está al lado tengo esta otra función, que no tiene que ser la misma, pero que en ese subrectángulo tiene un valor constante. Y además estoy trabajando con regiones que son rectangulares. ¿Sí? O sea, con esas restricciones voy a trabajar. Acá, fíjense, es la misma gráfica vista desde otra perspectiva. Acá está la región Q que yo les dibujé recién, que va a ser mi región de integración, que está en el plano XY. Acá está. Y en cada subrectángulo yo tengo una función definida, una función escalonada que tiene un valor constante. ¿Alguien quiere entrar? Sí. Chicos, ¿por qué no entran todos a la misma hora? Bueno, sigo. Entonces, vamos a definir
la integral doble para ese tipo de función y para esa región de integración. Entonces acá yo tengo la partición, ¿sí? Acá la llama P, que hago una partición en n por m subrectángulos. Y f va a ser una función escalonada. Recuerden, escalonada porque es una función constante en cada subrectángulo. Entonces yo lo que voy a definir entonces, fíjense, es una integral doble, vamos a usar este símbolo para integral doble a lo largo de la región Q, que va a ser mi región de integración, de mi función f diferencial de x diferencial de y. Entonces la defino, recuerden que las integrales yo podría definirlas por sumatorias, ¿sí? Entonces acá hago dos sumatorias, recuerden que al rectángulo, a la región rectangular Q, la subdividí en n por m subrectángulo. Entonces hago una sumatoria desde igual a 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta m, de c y j. C y j es lo que vale, es la altura, digamos, la altura a lo largo del eje de la z, que es una altura constante para cada subrectángulo, ¿sí? Sería el valor de z, el valor de la función. Y acá tomo un subrectángulo cualquiera, el i menos 1, y el j menos 1. Entonces hago esa definición, aplico la definición para integral doble, y estas diferencias entre cada subrectángulo, ¿sí? Yo los puedo trabajar o puedo decir que son variaciones, ¿no es cierto? Esta sería una variación a lo largo del eje de las X y esta es una variación a lo largo del eje de las Y, por lo tanto acá lo sustituyo. Para así ya poder llegar a la definición final, ¿sí? Ya haciendo toda la sumatoria, porque acá recuerden, cuando yo tomo sumatoria, acá en este término estoy considerando un subrectángulo particular y j. Entonces, si yo desarrollo toda esta sumatoria, voy a tener la siguiente definición de una integral doble a lo largo de una región rectangular Q, de una función escalonada f, diferencial de x, diferencial de y, faltaría acá, lo defino como la integral entre c y d de la integral entre a y b de la f de x y, diferencial de x, diferencial de y. Diferencial de x obviamente está en el rango, los límites de integración van a ser entre a y b. ¿Sí? Recuerden que la partición para x, yo quería mostrarle esto. La partición para x, este es x, yo la hice entre a y b. Y los límites a lo largo de y entre c y d. ¿Sí? Esas serían las variaciones a lo largo de x, y c y d, la variación de y a lo largo del eje de las y. Eso es lo que pusimos acá. ¿Sí? Entonces, la variación a lo largo del eje de las x entre a y b, y la variación a lo largo del eje de las y entre c y d, que tiene que ser igual si yo hago en el otro sentido, es decir, la integral entre a y b a lo largo del diferencial de x, de la integral entre c y d a lo largo del diferencial de y, ¿sí? Si yo cambio el sentido de integración, en este caso, tiene que ser el mismo valor, tengo que llegar al mismo valor de esta integral doble. Y esa sería la definición para una función de integral doble, para una función escalonada a lo largo de una región rectangular cualquiera Q. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, chicos, ¿me están escuchando? Bueno, entonces esta integral doble la resolvemos como integrales unidimensionales reiteradas, es decir, resolvemos la integral, primero resolvemos la integral que se encuentra en el corchete,
a lo largo de diferencial de x. Este es una integral unidimensional porque la variación va a ser a lo largo de x. Ahí lo mantenemos constante. Y una vez que resolvemos esta integral a lo largo de diferencial de x, resolvemos la otra integral unidimensional a lo largo de diferencial de y. Lo mismo acá si invertimos el orden de integración. ¿Hasta ahí estamos? Bien, perfecto. Pero acá hemos hablado de una función escalonada. Ahora vamos a extender un poquito más el concepto de integral doble y ahora vamos a hablar de una función continua y acotada, pero que está definida en un rectángulo, ¿sí? O sea, ahora ya no voy a hablar de una función escalonada, o sea, de una función constante, sino de una función continua y acotada. Pero la región de integración sigue siendo un rectángulo. Entonces yo tengo ahora esta función f, una función cualquiera que es continua, es una función integrable que está definida y acotada en un rectángulo Q, un rectángulo cualquiera Q, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, el gráfico sería el siguiente, ¿sí? El gráfico sería el siguiente. Acá en el plano XY, acá tengo la región rectangular Q, acá abajo. ¿La ven, no es cierto? Y acá arriba he graficado mi función, que ya no es una función constante, sino que es una función cualquiera, pero que está definida y acotada, y además integrable. Esta es mi función, o sea, ya no es una función escalonada, o sea, que es constante en este rectángulo, sino que tiene una cierta forma, ¿sí? Una f de xy cualquiera. Lo que sí seguimos manteniendo es la región de integración, la variación a lo largo de x es entre a y b, y la variación a lo largo de y es entre c y d, ¿sí? Entonces, haciendo eso, yo lo que voy a decir es que voy a integrar entre a y b a mi f de xy a lo largo de diferencial de x y lo voy a llamar a sub i, ¿sí? O sea que voy a, que es lo que está en este grafiquito, ¿sí? O sea que es como que yo cortara a mi función, ¿sí? Cortara con este plano, con un plano paralelo al XY, y me da esta área que yo la voy a llamar a sub i, me da un pedacito. Entonces yo hago la integral y obtengo ese valor y lo voy a llamar una A, que va a depender de Y. Como yo estoy haciendo a lo largo de diferencial de X y estoy manteniendo Y constante, obviamente el resultado va a depender de la variable que en este caso es Y. Y luego, una vez que integro así, integro ahora en el otro sentido, hago la integral entre C y D de esa A sub I a lo largo de diferencial de y. O sea, es como que esta lonjita que hice acá la voy a hacer variar entre C y D para ya barrer todo este espacio y poder delimitar toda esta función. ¿Está más o menos entendido con el gráfico cómo es? Yo no sé si están contestando en el chat, porque no puedo ver. Yo también entré, sí, profe, no sé. Bueno. Chicos, ¿me siguen escuchando? Bueno. ¿Hasta ahora entendieron lo que les expliqué? Bueno. Sí, Sí. bueno, con uno que conteste, veo que para seguir. Bueno, entonces lo que hacemos es integrar, y cuando integro a lo largo del otro eje, a lo largo de diferencial de y, ya voy a obtener la integral doble a lo largo de todo el rectángulo. Y lo expreso de la siguiente manera: esta integral doble a lo largo de un rectángulo Q
de mi función f de x y como la integral a lo largo de c y d de la integral entre a y b de f de x y diferencial de x diferencial de y. Y de nuevo, primero se resuelve la integral que está entre corchetes a lo largo de diferencial de x y por último se resuelve la integral a lo largo de diferencial de y. ¿Sí? Y si invertimos el orden de integración, tenemos que obtener la siguiente expresión. O sea, primero vamos a hacer la integral entre a y b, de la integral entre c y d, de f de x y, diferencial de y, diferencial de x. Recuerden que siempre se resuelve la integral que está adentro. ¿Sí? Y por último, se resuelve la integral esta, que sería acá, a lo largo de diferencial de x. Y siempre, lo mismo que cuando calculaban integrales con funciones de una sola variable, tenemos que obtener un numerito. O sea, la última integral, en este caso a lo largo de diferencial de x, estos límites de integración tienen que ser constantes, o sea, rectas constantes. Y si acá hago a lo largo de diferencial de y, que sería la última integración, también tienen que ser rectas constantes. Acá no hay problema, porque recuerden que la región de integración es un rectángulo que está delimitada por rectas, ¿no es cierto? Entonces hasta acá no habría problema. Y este sería el gráfico que me representa, ¿no es cierto? Acá tengo mi rectángulo, mi región de integración, que es un rectángulo, mi función, y esto es lo que se representa cuando calculamos una integral doble de una función que está definida y acotada. Pero, vuelvo a repetir, a lo largo de un rectángulo de integración Q, ¿sí? Pero ahora vamos a extender ya directamente al caso más general, en donde tenemos regiones de integración que no son rectángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? En la realidad y en la práctica ustedes van a tener algunas veces sí que sean rectángulos, pero otras veces no. Entonces, acá ya vamos a introducir ya el concepto más general de integrales dobles, de funciones definidas y acotadas, pero a lo largo de regiones de integración que sean más generales. Y acá vamos a hablar de dos tipos de regiones, las regiones tipo 1 y las regiones tipo 2. Y esto es lo que yo les pido cuando les pido definición de integral doble, ya directamente que hablen de esta integral, ¿sí? O sea, no es necesario que partan de una integral doble, una función escalonada a lo largo de una región de cuadrangular, o después de una integral, la integral doble de una función continua y acotada a lo largo de una región rectangular, y por último la integral doble de una función cualquiera a lo largo de una región de integración también más general. O sea, nosotros acá lo estamos definiendo de a pasitos para introducirlo en el concepto, pero cuando yo les pido definición de integral doble, en realidad les estoy pidiendo esta última. ¿Está claro cuando les piden en el parcial? Este tipo, o sea, yo quiero la definición de esto, porque si empiezan desde la primera me tienen que dar todas, ¿sí? Me tienen que dar la integral doble de una función escalonada, la integral doble de una función cualquiera a lo largo de una región cuadrangular y esta. O sea, 3 definiciones. En cambio, si me dan esta última es suficiente, porque esta es la general, ¿sí? Entonces, cuando me dan la definición, antes de dar la definición, me van a definir cuáles son las regiones de integración, que nosotros tenemos una región tipo 1 y la región tipo 2. La región tipo 1, ¿cuál es esa región? Es un conjunto del plano, ¿sí? Que está, donde la definimos, tenemos un par XY, tal que X, ¿sí? Acá no está escrito, X se encuentra delimitado entre A y B, ¿sí? Entre estas rectas A y B, e Y se encuentra delimitada por la curva h de x y g de x. Y esto me define, fíjense, está perfectamente delimitada esta región S, que es una región de tipo 1, entre esta recta constante, esta otra recta constante, esta curva y esta otra curva, ¿sí? Entonces acá ya delimité perfectamente mi región tipo 1, que fíjense, en la región tipo 1 se caracteriza porque tiene a lo largo del eje de las X, está delimitada por rectas constantes, ¿sí?
En cambio, una región tipo 2 tenemos, que acá la llaman T, está delimitada por rectas constantes, pero a lo largo de I. Acá tengo la recta constante I igual a C, y en la parte superior está delimitada por la recta constante I igual a D, que es esta otra recta, ¿sí? Esta es D y esta es C. Y a lo largo del eje de las X está delimitada por esta curvita, U de I, y está delimitada, para terminar de delimitar la región T, está delimitada por esta otra curva que la llamo B de I, ¿sí? Entonces, fíjense en que la región tipo 2, las rectas que son constantes son a lo largo de I. I igual a C e I igual a D. Esa es la diferencia. Pero están perfectamente delimitadas. ¿Sí? Esos son los dos tipos de regiones con las que vamos a trabajar y que ustedes tienen que definir. Entonces, ahora sí, esta sería la definición de integral doble ya en general. Entonces tenemos integrales dobles en regiones tipo 1, tengo que definir mi S, mi región del tipo 1, que está comprendida entre las gráficas, h de x, g de x, y f está definida en S también. Además de estar definida en esa región S, está acotada en S y es continua en el interior de S. Le estoy pidiendo esas tres condiciones a mi función. Primero, que está definida en esa región, que es acotada en esa región y además continua en el interior de esa región. Entonces, cumpliéndose todo eso, existe la integral doble a lo largo de esa región de integración S, de f de x y diferencial de x, diferencial de y se puede calcular mediante esta integración unidimensional reiterada. Como es una región tipo 1, fíjense en la integral última, que yo les dije que tiene que ser a lo largo de rectas constantes, tiene que ser a lo largo de diferencial de x, porque mi región S, recuerden que está delimitada por rectas constantes a lo largo, ¿sí? Ay, no me digan que quiere entrar alguien más a esta hora. Sí. Bueno. Entonces, yo les decía que de esta forma definimos una integral doble en este tipo de región tipo 1. Y la integral primera, que es la que está entre corchetes, ahí ponemos como límites de integración las curvas que delimitan ahí, ¿sí? En cambio, una integral doble de una región tipo 2, ¿sí? Tenemos, de nuevo, le pedimos a la función que esté definida en esa región, que esté acotada y que sea continua en el interior. Entonces va a existir la integral doble y que la vamos a calcular mediante la integración unidimensional reiterada. Y como es una región tipo 2, recordamos que la región tipo 2, ¿sí? Las rectas constantes están a lo largo de I, ¿sí? Y se encuentra entre C y D. Esta es la recta C y esta es la recta I igual a D. Y X está delimitada por estas curvas. Por eso lo definimos así. ¿Está? Pero algunas veces también vamos a tener, que capaz que es lo más común, regiones combinadas de tipo 1 y 2, ¿sí? En estos casos, bueno, que lo que hacemos nosotros a las regiones de integración que tenemos, las vamos a subdividir, porque capaz que con una sola integración no basta, entonces hay que subdividirlas. Y vamos a trabajar con este tipo de regiones. Por lo general, son regiones que están limitadas por circunferencias y elipses, ¿sí? ¿O por qué hablo de circunferencias y elipses? Porque estoy en el plano. Recuerden que las regiones de integración para una integral doble, la Q, la genérica que hemos visto, está siempre en el plano. Por eso hablo de circunferencias y elipses, ¿sí?
Entonces voy a tener combinaciones de esta, entonces lo que tengo que hacer es ver y hacer subdivisiones y ver qué me conviene tomar, en qué sentido. ¿Sí? Recordando siempre, por favor, por ejemplo acá, que la última integración a lo largo, en este caso, fíjense, en la última integración es a lo largo diferencial de x, tiene que estar dada por recta constante. Y acá esta integración a lo largo de diferencial de y tiene que estar dada también por rectas constantes. ¿Por qué? Porque yo necesito obtener un número, ¿sí? El resultado va a ser un numerito. ¿Hasta ahí estamos? Oído muy rápido. Bien, entonces clarito lo que cuando les pido definición, ¿no? Definición de integral doble, me dan la última, ¿sí? O sea, una región de integración, de una región de una integral doble, de una función escalonada, continua, integrable, a lo largo ya sea de una región tipo 1 o tipo 2 o una combinación de ambas. Esa es la definición que me tienen que dar, ¿sí? No me sale ningún cartelito de que se va a acabar nada. Bueno, sigamos. Bien. Y ahora sí vamos a ver algunas aplicaciones de las integrales dobles. Una de las aplicaciones es para el cálculo de área de una superficie plana, ¿sí? O sea, yo tengo la definición de, acá tengo mi región, una región cualquiera, en este caso fíjense en cómo X está definida entre A y B, que son rectas constantes, y la Y está delimitada por estas curvas, obviamente una región tipo 1. Entonces, si yo aplico la fórmula para el cálculo de una integral doble a lo largo de una región S de una función f que está definida, acotada, y que es continua en el interior de esa región, esta es la definición, ¿no es cierto? Si yo hago, en este caso particular, tengo que mi función f de x vale 1, entonces lo que me va a quedar es la integral doble a lo largo de S de diferencial de x, diferencial de y. Entonces, la primera integración, como esto vale 1, ¿no es cierto? Me va a quedar la integral a lo largo de diferencial de y. La integral de diferencial de y es y, ¿no es cierto? La primitiva es y. Y si yo hago por la regla de Barros, reemplazo el límite superior menos el inferior, me va a quedar h de x menos g de x, ¿no es cierto? Y por último, tengo que integrar entre a y b esta expresión a lo largo de diferencial de x, ¿sí? Y esto justamente, si yo tengo este caso, esto me va a representar, cuando yo calculo este tipo de integrales dobles, en donde la función vale 1, me va a representar el área de mi región S, ¿sí? Si yo tengo una región tipo 2, donde va a ser y va a ser las rectas constantes, se procede de la misma manera. O sea, siempre cuando yo calculo una integral doble y su función, la f de x vale 1, yo voy a obtener por medio de esa integral doble el área de mi región de integración. Eso si ustedes podemos usar este dibujito, o sea, esta función vale 1, ¿sí? Esto vale 1, ¿qué significa? Que yo me voy a quedar acá abajo nada más, porque esto va a valer 1. O sea, si yo hago esto, acá, bueno, es una región rectangular, ¿no? Pero nos sirve para el gráfico, para interpretarlo. Acá lo que voy a obtener va a ser el área de esta región de integración. En el caso particular de que esta f valga 1. ¿Está? ¿Lo entienden? Esa sería una aplicación cuando calculamos integrales dobles. Pero recuerden
mi función tiene que valer 1, ¿no? Ese sería el caso. En cambio, si yo tengo una función que es no negativa, ¿sí? Y tengo un conjunto de puntos en el espacio, X y Z, ¿sí? En donde los XY van a pertenecer a la región S. O sea, los XY son los puntos que están en el plano y que pertenecen a la región S. Y Z se encuentra entre 0 y f de XY. ¿Sí? O sea, yo estoy en el espacio, tengo en el plano acá un conjunto de puntos que me van a que pertenecen a una cierta región S que se encuentran acá en el plano XY. Y después tengo Z que varía entre 0 y la función. Acá está el gráfico de la función, una f de XY. ¿Sí? Si la función es no negativa y además es continua, esta integral, ¿sí? Esta integral a lo largo de g de x y h de x, a lo largo de diferencial de y, porque acá a y b sí son rectas, ¿sí? Pero acá dicen que esta h de x y g de x son curvitas que me están delimitando esta área grisecita que la ven acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven al dibujito? Chicos, ¿están durmiendo? A ver si alguno contestó en el chat. Chicos, ¿me están escuchando? Bueno, gracias por responder. Bueno, entonces lo que sucede ahora, ¿qué va a ser? Que si yo tengo esta situación, tengo una función que está delimitada entre 0 y f de xy. En este caso, la integral doble de esa función me va a representar el volumen de todo este sólido. ¿Sí? Ese sólido va a estar comprendido entre quién. La base del sólido va a ser la región de interacción y la altura va a estar dada por la función. ¿Sí? Entonces, no sé quién tiene prendido el micrófono, que se escucha un ruidito. Estamos hasta ahí, o sea que con una integral doble de una función f de xy que es no negativa, yo puedo presentarla por medio de esta integral doble, me va a representar el volumen de ese sólido que está delimitado en la parte inferior, en el plano XY, o sea, la base va a estar dada por la región de interacción y la altura va a ser la función. Chicos, ¿quién tiene prendido el micrófono que se escucha un ruidito raro? Moreno, por favor, ¿podés silenciar tu micrófono? No, yo te silencio. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿el resto me escucha? Bueno. Entonces estamos. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, acá hemos visto dos aplicaciones de integrales dobles. Una es que si la función vale 1, por medio de un integral doble podemos calcular áreas de regiones de interacción. Y si tenemos una función que no es negativa, podemos calcular mediante un integral doble el volumen del sólido comprendido. ¿Estamos? Esas son algunas de las aplicaciones
También hay otras aplicaciones. Ay, no la abrí. Acá está. Otras aplicaciones. Están viendo lo que este es el apunte que está en la teoría. ¿Lo ven, chicos? Bueno, acá les dan otras aplicaciones para cuando estamos calculando otras aplicaciones de las integrales dobles, que algunas veces se les pregunta en teoría que den más de 2, porque la que más usamos y en la que vamos a hacer ejercicio es en el cálculo de áreas y volúmenes, pero también se puede calcular otro tipo de, tenemos otro tipo de cosas, de funciones, que sobre todo cuando tenemos láminas delgadas, ¿sí? Cuando tenemos láminas delgadas, esto está en el apunte que está en el aula, podemos calcular la masa total de esa lámina delgada, la densidad media de la lámina delgada, una lámina delgada cualquiera, ¿no? Las coordenadas del centro de gravedad, las coordenadas del centroide, momento de inercia con respecto a una línea, ¿sí? Momento de inercia o segundo momento respecto a una línea, etcétera, ¿sí? Estos ejemplos de otras aplicaciones que podemos calcular mediante el uso de integrales doble, esto lo tienen en el aula, ¿sí? Que algunas veces yo le pido que me den más de 2, o sea, siempre lo que más usamos es el área y volumen, repito, pero también podemos usar y calcular otras cosas y acá lo vemos. ¿Estamos? Vean, estudien lo de acá. O sea, no es necesario que se estudien las fórmulas, aunque no son difíciles las fórmulas, pero que sepan que se pueden calcular otras cosas, sobre todo para láminas delgadas. ¿Estamos? Eso lo ven de acá. A ver, esperen. Bueno. A ver, espérenme un ratito, chicos. ¿Dónde estoy? Espérenme un ratito, la voy a sacar a mi perrita que no sé qué quiere. Espérenme un ratito. Bien, entonces, dicho esto, y ya para ir más o menos, para ir redondeando, hasta ahí sería el tema, o sea, lo importante, la definición. Ay, sí, prendí el micrófono. La definición de integrales doble. Y aplicándolos para regiones de tipo 1, tipo 2 o regiones mixtas, aplicaciones en que se aplican las integrales dobles, para qué las usamos. Y otro tema importante acá es el cambio de variables, ¿sí? La fórmula que usamos para transformación, o sea, cuando necesitamos pasar de las conocidas coordenadas cartesianas rectangulares X y Z, y queremos pasar a otro tipo de variables, ¿sí? Lo que vamos a ver, cuál es la fórmula cuál es la fórmula de transformación que debemos usar cuando no estamos trabajando en las coordenadas cartesianas rectangulares que conocemos nosotros. Ustedes ya en el análisis 1, ¿sí? ¿Y por qué hacemos ese cambio de variables?
lo hacemos para facilitar el cálculo de la integral, ¿sí? Siempre cuando usamos y hacemos una transformación es porque queremos que se facilite el cálculo. Entonces, la idea de hacer un cambio de coordenadas, un cambio de variables, es justamente eso, que se facilite el cálculo, ¿sí? Si el cálculo se complica, bueno, o hemos aplicado la fórmula incorrecta o no estamos usando el cambio de variables adecuado para ese caso. Ustedes acuérdense en el análisis 1, cuando tenían que hacer un cambio de variables, tenían la integral entre a y b de esta función de una sola variable independiente, f de x diferencial de x. ¿Cómo la calculaban? Era la integral, obviamente cambian los límites de integración, ahora va a ser entre c y d, de la función escrita en la nueva variable, que ahora va a ser una variable independiente t, por la derivada g' de t diferencial de t, ¿sí? En donde a, estas eran las fórmulas de transformación, a la a, yo la transformo a una g de c y b a una g de d, ¿sí? Esto es lo que me da la relación que hay entre las coordenadas originales y con las nuevas coordenadas, ¿sí? Eso es fundamental. Nosotros, para hacer el cambio de variables, necesitamos conocer esas relaciones, digamos, entre las variables originales y las nuevas variables. Y bueno, si nosotros extendemos esta formulita que era para el análisis 1, ahora la extendemos para el análisis 2, lo que nosotros vamos a tener es este caso. O sea, acá tengo mi región S en el plano XY, ¿sí? Y acá está mi nueva región en el plano V, que va a ser la región T. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de encontrar una relación entre las coordenadas cartesianas X e Y con las nuevas variables V. Esas relaciones son los que me van a permitir transformar un puntito XY en un puntito, en un nuevo punto V para la nueva región de integración. O sea, esta relación entre las coordenadas cartesianas y las nuevas coordenadas, que acá las llaman genéricas V, es lo que es fundamental que conozcamos, porque a partir de esto ya encontramos todo el resto. O sea, X e Y, acá la definimos, esta sería la relación que hay con las variables, con las nuevas variables V, esta sería la expresión. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para encontrar y transformar un puntito de XY del plano que está en la región S? ¿Cómo lo transformamos en un punto del plano, para el plano T en un punto V? Eso lo vamos a lograr de la siguiente manera y usando este teorema, ¿sí? El teorema me pide que tengo que tener una función que está definida en R2 a R y que es una función continua de las variables x, y que está definida en una región S que está contenida en R2, ¿sí? O sea, es una función continua y definida. Aparte me dan una función g, que es una función que me transforma los puntos V de la región T en los puntos X, Y de la región S mediante esta expresión, ¿sí? Entonces tengo ya la relación, o sea, la función esta que me transforma un punto de una región T en un punto de la región S. Entonces, la fórmula de transformación que yo voy a hacer para pasar la integral doble que está a lo largo de la región S de mi función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, es la siguiente. Va a ser la integral doble a lo largo de mi nueva región T, esta región T se encuentra en el plano V, la función escrita en las nuevas variables, V, por el módulo del jacobiano de transformación, un jacobiano. Recuerden, estos ya los conocemos, los jacobianos. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Diferencial de U, diferencial de B, ¿sí?
Esta es la formulita que vamos a usar. Este es módulo. O sea, siempre vamos a tomar, recuerden que el determinante es acá vamos a tomar el valor positivo de este determinante, ¿sí? Y este determinante es lo que el equivalente a la derivada primera que veían en la fórmula de transformación para funciones de una sola variable independiente. Bueno, este jacobiano de transformación lo calculo de la siguiente manera, ¿sí? Sería el determinante formado por, fíjense en cómo lo dan acá, ¿no? La primera columna está la derivada parcial de x con respecto de u, la derivada parcial de x con respecto de b, y la segunda columna es la derivada parcial de y con respecto de u, la derivada parcial de y con respecto de b. ¿Por qué? Porque yo tengo acá en mis fórmulas que x e y dependen de u y de b, ¿no? Mi x grande y mi y grande dependen de u y de b. Esas son las relaciones que yo ya las tengo que conocer. Yo tengo que conocer de antemano, ya sea que yo plantee o que el ejercicio me lo diga, cuáles son las relaciones entre las variables cartesianas originales, digamos, y las nuevas variables. Yo debo conocer. Este determinante se puede calcular así o puede ser calculado de la siguiente manera, o sea, al revés. O sea, recuerden que así lo calculábamos cuando hacíamos el tema de, sí, ya hemos visto con ustedes para calcular el hessiano, ¿se acuerdan? Este jacobiano de transformación lo vamos a calcular, también lo podemos calcular como la derivada parcial de x con respecto de u, así era, ¿no? Sí, x con respecto de u, y el segundo elemento de esa columna puede ser también la derivada parcial de y con respecto de u. Y en la segunda columna, la derivada parcial de x con respecto de b, la derivada parcial de y con respecto de b, ¿sí? Es lo indistinto, entonces tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Si calculan de esta manera, que así lo calculábamos cuando hacíamos calculábamos el hessiano, ¿se acuerdan? En la primera columna poníamos las variaciones, las derivadas con respecto a la misma variable independiente acá, que era u. Y acá calculábamos con respecto a la otra variable independiente que es b, ¿sí? Lo pueden calcular así o de esta manera, que fíjense en acá, está al revés, ¿sí? Fíjense en la primera columna es la variación de x con respecto de u y de x con respecto de b, ¿sí? O sea, la variación con respecto a las dos variables independientes. Y acá la derivada parcial de y con respecto de u y la derivada parcial de y con respecto de b. ¿Ven la diferencia, chicos, entre esta y esta? Les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Hemos cambiado nada más las columnas por fila, ¿sí? ¿Está? Bueno, es indistinto cómo lo calculan, ¿sí? Bueno, pero lo importante es esta formulita. Esta formulita es la que les va a dar la transformación cuando ustedes estén calculando una integral doble, pero no en variables, las coordenadas cartesianas rectangulares, sino en cualquier otro tipo de variables, ¿sí? Siempre, cuando no usen cartesianas, en el integrando tiene que ir multiplicado por el módulo del jacobiano de transformación. Y obviamente escribir la función usando mis nuevas variables independientes. Pero esta sería la formulita de transformación. No se olviden de este término que va multiplicado, una multiplicación común en el integrando. ¿Sí? Esta es la fórmula general cuando hacemos un cambio de variables cualquiera. Pero también nosotros vamos a ver y vamos a usar mucho unas coordenadas que ya tenemos las relaciones
y los jacobianos calculados, y que la usamos en el caso de cuando usamos coordenadas polares. ¿Sí? Esto por lo general se usa cuando tenemos tienen regiones de integración que sean circunferencias, elipses, usamos esta. Acá, las coordenadas polares ya las conocemos, ya las vienen usando desde el álgebra. Análisis también creo que han usado, en donde tengo que X e Y, la relación a las coordenadas polares, o sea, yo me voy a ir ahora a mis nuevas variables independientes que van a ser R y θ. R es el radiovector, θ es el ángulo que forma el radiovector, teniendo en cuenta que el radiovector siempre parte del origen. Entonces la relación es X es R coseno de θ, Y es R seno de θ, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Esta es la relación entre mis variables originales cartesianas X e Y con mis nuevas variables R, θ. Y acá siempre recuerden, el radio siempre es positivo y parte del origen, y θ se encuentra, da toda la vuelta completa entre 0 y 2π. Y el jacobiano de transformación, si yo calculo ese jacobiano de transformación, va a valer R. O sea, el módulo del jacobiano de transformación cuando uso coordenadas polares es R. Entonces, la formulita de transformación les va a quedar la integral a lo largo de t, en donde este t es el plano r θ, de mi f de r de θ, por r, que es el módulo del jacobiano de transformación, diferencial de r, diferencial de θ. Por favor, no se olviden, cuando están trabajando en otras variables que no sean las cartesianas, siempre tienen que multiplicar con el módulo del jacobiano de transformación que usan. En este caso, si son coordenadas polares, ya sé que mi módulo de jacobiano de transformación vale R. ¿Sí? Y también podemos extender la integración a un número mayor de dimensiones, ¿sí? En este caso, acá lo hacen genérico, fíjense, extendemos la integral a n dimensiones, ¿sí? Con n mayor o igual que 3. En realidad nosotros vamos a trabajar hasta n igual a 3 nada más, o sea, un integral múltiple, o sea, un integral triple. Aquí no vamos a trabajar con n dimensiones, sino lo máximo que vamos a trabajar hasta n igual a 3, o sea, un integral triple a lo largo de un volumen de integración ahora de una función que va a ser una f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial z. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a denominar integrales triple. Y de nuevo, lo que hacemos es la integral triple, el volumen ahora de integración va a estar dado por este conjunto de puntos x y z, tales que x e y van a estar dados y van a pertenecer a la región S de integración. Y Z va a estar dada entre una función que voy a llamar g de 1, de xy, y la parte superior de la función va a estar delimitada por una g2 de xy. Esto así defino mi volumen ahora, mi volumen de integración, ¿sí? Ya no es una región de integración, sino va a ser un volumen de integración. Pero siempre la región de integración S va a estar en el plano XY, ¿sí? Y arriba va a estar delimitada por Z. Y nos fijamos qué curvas, qué superficies en realidad, porque Z, estamos hablando acá, fíjense, de una G de XY, G1 de XY y una G2 de XY. O sea, Z está delimitada por superficie. Entonces, acá vamos a trabajar entonces con integrales triple que están delimitadas de esta forma. En donde siempre traten ustedes de dejar un consejo en la parte práctica, ¿no? Les va a servir. Siempre la integral primera, en lo posible, traten de hacerla a lo largo de diferencial de Z, o sea, delimitarla por las superficies que me dan la variación de Z.
cosa de que les quede después diferencial de X, diferencial de Y a lo largo de la región de interacción. O sea, acá ya estoy trabajando en el plano, que es más fácil para mí verlo, ¿no? Por acá se van a usar mucho también con el GeoGebra, acá lo pueden dibujar al sólido, porque acá hay que usar mucho la imaginación y para graficarlo al sólido cuando lo tenemos que delimitar, porque acá tenemos que poner los límites de interacción y para poder poner los límites de interacción tenemos que poder ver bien cómo está delimitado mi sólido. Siempre recuerden, la parte inferior de ese sólido va a estar dado por la región de interacción y la parte superior va a estar delimitada por las superficies que delimitan Z, ¿sí? Eso, pero eso ya para la práctica. Y para la práctica también van a trabajar con unas coordenadas especiales, que unas son las coordenadas cilíndricas, en donde X e Y están dadas por la representación esta que conocemos, la polar, y Z sigue llamándose Z, ¿sí? Esto por lo general lo usamos para cilindros, conos y paraboloides, ¿sí? Y el módulo del jacobiano de transformación acá también vale ρ o R, ¿no? Hace rato cuando hablamos de coordenadas polares hablamos de R y ρ, o sea, es el radio vector. Y otro tipo de coordenadas que vamos a trabajar con integrales triples son las coordenadas esféricas, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más en la práctica, ¿sí? En donde acá estamos trabajando, vamos a transformar nuestras coordenadas cartesianas X y Z y vamos a trabajar ahora con ρ, θ y φ, en donde ρ sigue siendo mi radio vector, que es mayor que 0 y parte siempre del origen. Θ, acá según esta representación, fíjense bien cuál es θ, θ siempre se refiere al ángulo que se encuentra en el plano XY y que hace todo el recorrido, es 0 y 2π. Mientras que phi es el ángulo que se recorre desde del z positivo al z negativo. Por eso la variación de phi es desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esto lo van a ver bien en la práctica, así que no se asusten. Bueno, y ahí terminamos el tema 7 con los puntos claves que yo quería ver con ustedes, que son los que voy a evaluar o se van a evaluar en la parte de teoría. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿está ese PDF ahí en el aula? Porque yo entré recién y está el otro, el más largo. ¿Cuál PDF? En el que tiene la definición directamente, los que no tienen las presentaciones. Sí, sí está. Este que a ver, vuelvo a compartir. Este PDF decís vos. Claro, ese sí está, digamos, yo hablo del otro, el que usted compartió recién. Ah, el Power, Claro, sí. Ahí está más resumido, digamos. O sea, ahí se entiende un poco El mejor, yo no entiendo resumen, mucho. ¿no está en el aula? Yo entré y aparecía el TP, los resultados del TP y el otro. Bueno, ya me voy a fijar y sí, debe estar oculto. Debe estar oculto. A ver. Tema 7. No, no está. Bueno, ya lo pongo. Acá está, mira. Presentación con diapositiva. No está mostrado, ¿lo ven? Ya lo visualizo. Pensé que estaban, disculpe. Ya lo voy a presentar.
mostrar, quiero decir, está oculto, no me di cuenta. Pero es un resumen de esto. O sea, primero vean esto, el power, y después, para ya fijar bien los conceptos, yo les aconsejo que vean este otro, ¿no? Porque acá hay varias cosas que yo también pregunto, por ejemplo, las aplicaciones ¿qué otras aplicaciones tenemos para el uso de integrales dobles? ¿Estamos? ¿Sí? Ya lo visualizo apenas, me desconecto de acá, lo voy a hacer. Bueno, chicos, los libero y teóricamente el martes que viene ya nos veríamos en forma presencial, si Dios quiere. Sí, sí, seguro que sí. Y ya con otro tema. Ustedes el jueves ya terminan con el tema, con este tema, y ya voy a habilitar las autoevaluaciones para los que necesiten el punto virtual de la segunda parte. Y ya vamos a publicar también los resultados del recuperatorio, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? Camila, yo creo que entre hoy y mañana ya les voy a preguntar a la profe. Yo ya las teorías ya las corregí. Falta que la profe ponga sus notas.